Esperemos ingreso de alumnos.
Buenas, profe. Hola Andrés, pensé que me había abandonado. No, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, 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 sí, señor. Conecte su cámara, compadre. Profe, es que tengo un problema con la cámara. Como que se dañó el lente, entonces no, o sea, aparece en negro. Ok, no hay problema. Pero investigamos los temas y todo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. ¿Cuáles son tus temas? Feudalismo y capitalismo. Ah, caramba, pero entonces se me olvida el nombre de la compañera. Sabrina. Sabrina no va a entrar, no sabe nada, ¿no? Pues ella se conectó a la materia anterior. ¿Quién sabe si ya ahorita en un rato se conecta? Perfecto. Entonces, pues aprovechemos el tiempo y vámonos entonces con feudalismo a ver cómo nos va. ¿Vale? A ver, te comparto mi pantalla para que lo puedas subir y empezamos a mirar cómo es el tema. ¿De dónde sacaste Oye, señor, de dónde salió la información? de Google. Muy bien. Pero ahí están los links. Ahorita Listo, no hay problema. Dale pues. me perdonará, profe Laos, pero es que estoy como enfermo. ¿Qué tenía? ¿Gripa? Uy, tenía una gripa rara, pues. Pero ya miró que no fuera la vaina esa de coronavirus, ¿no? La verdad, pues ni idea. Pues tengo dolor de cabeza y fiebre y todo. Ajá. Bueno, Pues, entonces con cuidado, ¿no? De tapaboca y toda esa vaina y no salir a la calle. sí, señor. Ahí se ve, Sí, señor. ¿La puedes agrandar? ahí está bien. Ahí está perfecto. Listo. Listo. Bueno, Entonces, feudalismo y capitalismo. Entonces, partamos de la base que los primeros temas, si no se conecta la compañera, entonces ahorita tomamos el tema de primitivismo y esclavismo, ¿listo? Que son los dos primeros, pero démosle contexto, ya hay presentaciones donde nos podemos defender, entonces hágale pues con el feudalismo a ver cómo nos va. Dale pues. listo. El feudalismo es un sistema político y económico que existió en Europa durante la Edad Media. Se caracterizó por una pirámide social, estratificada desde el campesino dependiente en la base, en medio de varones y caballeros, poseedores de feudos, grandes extensiones de tierra, eso es lo que se ve, hasta el Perfecto. monarca, Pero, que es el pero el rey, todo. feudo, perdón un segundo y le vamos dando contexto. El feudo se refiere a la cantidad de tierra, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Dale. Feudo. Hasta el monarca, rey o reina. La sociedad era una estructura de clase vinculada a la tierra. El varón recibía un feudo a cambio de su lealtad militar al monarca y rentaba su tierra al siervo. El siervo le entregaba la renta en especie o en dinero, además de cultivar la tierra del varón. Este sistema económico descentralizado descansaba sobre la esclavitud del siervo. El siervo desapareció con el crecimiento de la población urbana y del sistema de trabajo remunerado. Listo. Para un segundo ahí. Déjala un minuto ahí. Devuélvete un poquitico, solo para ver el texto. ¿Cuál, profe? Ahí. Ahí, déjalo ahí. Hola, Sabrina. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Usted sí conecte la cámara que la de Juan botó el celular al piso. Entonces, pensé que no iban a ir a clase, Sabrina.
¿Por qué Entonces, no? Claro que sí. muy bien. Andrés, entonces miremos una característica y vamos a mirar como el tema organizacional de la época. Sabrina, en contexto, vamos a hablar de feudalismo y ya vamos con lo tuyo que es primitivismo y esclavismo, ¿vale? Listo, profe. Muy bien, entonces como contexto, Andrés, tenemos que mirar entonces qué aparece ahí. ¿Cómo sería ese organigrama que aparece en esa sociedad? Entonces hablamos de rey, reina, después del siervo y cuéntanos cómo es esa cadena. Pues primero va, ¿sí puede ver acá? ¿Ve? Es que el computador se ve muy chiquito para mí. Bueno, acá dice señor, Perfecto. Para próxima idea, haga ese cuadrito de la izquierda, mételo en una diapositiva y lo hacemos más grande para que sea mucho más fácil de entender aprovechando el tema tecnológico. Pero hágale pues. Ahí, bueno, si lo puede agrandar, ideal, porque veo que Sabrina también está pegada a la pantalla y no ve. lo agrando, Por favor. ahí se ve mejor. Sí, hagamos un gran esfuerzo. Excelente, ahí se ve algo más. Listo, veo Listo. un señor y veo un vasallo. El resto, una letrica ahí borrosa, pero bueno, hágale pues. Bueno, entonces, todo comienza con el señor, protección militar, defensa judicial, sustento, vasallo, Sí. ayuda militar y consejo, y así es un ciclo. Perfecto, pero eso es lo que nos muestra la relación feudal, es como el organigrama que tenemos, ¿cierto? Como cuando hablamos cuando hablemos de la teoría de Marx, ¿cierto? Cuando de pronto lleguemos a un tema comunista, aunque también se ve en el capitalismo, eh, podemos identificar ahí, eh, en ese momento vamos a hablar de dos estratos, como dos estratos sociales. Aquí en el feudo, pues vemos muchos más, ¿cierto? Vemos pues que todo al final termina con el desarrollo del señor y todo lo que pasa ahí con los esclavos y eso. ¿Listo? Hágale pues, continúa. El sistema del gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban el vasallo Pero y para un segundo, cuéntanos algo del cuadrito verde donde hablamos de señor feudal y vasallo. que es el mismo sistema de protección. Perfecto, pero entonces vemos que el señor feudal le ofrece al vasallo protección, economía militar, y el vasallo le da Ayuda, ayuda con... pago de impuestos y trabajo. Perfecto, ¿eso es consejo o conejo? No veo. Consejo. Perfecto, entonces ahí vemos una característica estructural que es lo que normalmente desarrolla un Estado. Naturalmente, ¿qué es lo que nos da el gobierno en este momento? Y la pregunta es para Sabrina y para Andrés. ¿Qué es lo que nos da el Estado a nosotros actualmente? eh, consejo. Duque lo llama y le da un consejo de No. Ayudas, cómo. Protección militar. subsidios. Perfecto, entonces Sabrina habla de subsidios, Andrés habla de protección militar, entonces hablamos de policía, ejército, marina, nos pone los semáforos, coloca las vías, las señaliza, subsidios, ¿cierto? Ahorita con el tema de la pandemia, no sé, sigue regalando más y más cosas, entonces esa sería como la relación, hablando de este momento con el desarrollo feudal, pero solo hablamos de la tierra. ¿Listo? Continúa Andrés, muy bien. Bueno, el sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media basada en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y señores. El feudalismo se fundaba en el vasallaje y la finalidad la finalidad a cambio de la protección. Periodo de la Edad Media en que tuvo vigente este sistema de gobierno y de organización social y económica. Durante el feudalismo se produjo una debilidad generada de los reyes que tuvieron que compartir su poder con los nobles. Perfecto, entonces si yo no le empiezo a entregar al eslabón más abajo, pues resulta que me dan un golpe de Estado. Entonces dejo de recibir todo el dinero y me toca compartirlo con otros. Miren el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Venezuela. Si el desarrollo económico aparentemente socialista, nuevo socialismo que habla el presidente, ese loco que hay ahora, ¿cierto? Si no tiene la intervención militar y si este personaje no le estuviera dando tanto dinero a los militares, pues claramente ya le hubieran dado un golpe de Estado, ya lo hubieran sacado.
Ahí lo que lo mantiene vivo el personaje es lo que tiene que ver con el contexto de el poder que generan o estructuran los militares para mantenerlo en el poder. ¿Qué más podemos hablar de feudalismo? Señor, ¿Qué más vas a contarnos sobre el feudalismo? ah, pues eso es todo, profe. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo. Sí, señor. Ok. Muy bien. También podemos identificar con el tema feudalista eh, el desarrollo de impuestos. ¿Listo? Entonces yo podría agregar lo siguiente. El señor feudal, ¿cierto? Que es el dueño de la tierra, también parcela esa tierra para dárselo a más personas, ¿cierto? Ya vamos a ver con Sabrina con el tema del esclavismo, perdón, el primitivismo y el esclavismo, cómo se manejaba eso, pero todo se hace para generar impuestos para entregárselo pues a ese rey. ¿Listo? Para un segundo antes del capitalismo y le damos paso a Sabrina con los dos temas que le tocan a ella que son antes. ¿Listo? Dale, Sabrina. Comparte tu trabajo de primitivismo. Profe, pues qué pena, yo tengo que ser muy honesta. El trabajo no lo realicé, pero realicé la consulta. Tengo pantallazos y pues la información, documentos que descargué para sobre el primitivismo y el esclavismo. Entonces podría compartir pantallas sobre los pantallazos que tomé y sobre los documentos que tengo. ¿Está bien? Eh, pues no me mata lo que me dice, o sí más bien me mata lo que me dice, pero hagamos algo. Yo voy a compartir algo que tengo aquí en pantalla sobre eso, ¿cierto? Y tú vas compartiendo la información que hay. Eh, la- Vale, pues, Perfecto. La intención natural es que entiendo el tema de tiempo y todo eso. Andrés, buen esfuerzo. El ideal es que lo llevemos como imágenes y que manejemos programas como Power, como Prezi, como Powtoon para que las imágenes nos vayan aportando más, ¿cierto? Entendiendo que las clases las estamos manejando de manera virtual. ¿Listo? Pero dale pues, Sabrina, la investigación sobre lo que apareció sobre primitivismo. vale. Entonces, bueno, en el primitivismo es un modo de producción que tiene las siguientes características. Las principales de la estructura económica son porque se hallaban indefensos ante las fuerzas naturales y se alimentaban de todo lo que la naturaleza les proporcionaba. La estructura económica era trazada y primitiva, lo cual correspondía al mismo estado en el que se encontraba la sociedad. El hombre satisface las necesidades directamente de la naturaleza, entonces recurre a la pesca, a la cacería. El hombre, pues siendo nómada en un principio, dependía mucho de la naturaleza, entonces de ahí empieza este sistema de economía. Perfecto, para un Mm, minutico ahí, para un minutico ahí. Entonces, ahí estamos tomando, esto es parte de la información. Yo tenía, repito, tengo muchas presentaciones al respecto mías, pero esto lo hizo un colega de ustedes de la mañana, ¿cierto? Estoy tomando como una base. Él se llama, esperar que esto no se mueve. Michael Concha, ¿cierto? Él desarrolló eso en la estructura de la mañana, pero lo que notamos acá en las imágenes, como nos dice Sabrina, Andrés y Sabrina, eh, antes el desarrollo de los humanos o los primitivos eran nómadas. Entonces, ¿qué hacían estos personajes? Se dedicaban pues a caminar de acuerdo a las estaciones, le ven al invierno y buscaban el verano, buscaban las cosechas, los animales, ¿cierto? Y como notamos, su principal herramienta eran las manos, ¿cierto? Entonces, esto termina siendo, en comparación a lo que estamos investigando, pues una economía bastante retrasada, que ya miraremos algunas características de eso, ¿cierto? Entonces, el hombre primitivo usaba las manos, el órgano de trabajo, fue descubriendo algo importantísimo, que eso cambió y marcó el desarrollo del humano, que descubrió el fuego. Si el hombre no hubiera descubierto el fuego, no se hubiera podido proteger y seguramente hubiera sido una extinción total. Si analizamos el desarrollo del fuego, todo ocurre, o sea, tenemos hoy viviendas, tenemos acero, hierro, metales preciosos, pero el fuego es lo que hace que se pueda moldear y manejar para construir lo que estamos haciendo ahora. Los celulares o los computadores con los que estamos presentándonos ahora. Listo, muy bien, Sabrina, dale pues. em,
Bueno, pues también se puede agregar que no existían clases sociales, Ujú. entonces no había propiedad privada de los medios de producción, y no se daba la explotación del hombre, que ahí es donde entra, cuando termina todo esto, y es donde entra la economía del esclavismo. Perfecto, pero quedémonos un minutico con el tema primitivista porque hay que agregar información. No existían marcadas las clases sociales, pero sí existía una estructura un poco compleja, que es el desarrollo que hay entre hombres y mujeres. Acá podemos definir una característica y hablo es por habilidades y competencias. Entonces, en ese momento los hombres eran los que se dedicaban a la caza y a la pesca, y normalmente las mujeres se encargaban como de preparar el alimento y el cuidado de los niños. Llegó un momento, antes del esclavismo, donde dejamos de ser nómadas, ¿cierto? Y nos convertimos en sedentarios. ¿Qué significa eso? Que nos quedamos en un solo sitio y empezamos a generar estructuras. Recuerden que como la primera herramienta fueron las manos, cuando nos volvemos sedentarios, la estructura natural es que ahí sí se genera no tanto la estratificación social, sino se genera cómo se reparten las actividades en ese momento. Los hombres literalmente van a cazar, otro grupo de hombres con las mujeres se quedan en la construcción de viviendas, ¿cierto? Y como viene un desarrollo pues toca almacenar. Normalmente solo se cazaba para el consumo de ese día. Porque o empezamos a ver que ya se genera un tema de cultivo para mantener esas cosechas. Entonces ya se requieren más herramientas. Entonces ya empiezan a darse cuenta que con el fuego y utilizando algunos materiales se empieza a generar un tema de herrería, ¿cierto? Ahí es cuando se empiezan a organizar, como dice la diapositiva al No principio. saben que pueden cocinar los alimentos, el Perfecto. Entonces, pescado. ahí nos damos cuenta que con el uso del barro y el fuego, entonces ya se manejan los peroles, las ollas y todo ese poconón de cosas. Y vemos que el primitivismo económico es la primera forma en la que el hombre se organiza para satisfacer necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres y los niños medianamente grandes ayudaban a cuidar los otros, a organizar la casa, a preparar la comida, esperando que llegaran los cazadores con. Y Todavía. se maneja una economía tipo trueque, ¿no? A cambio de... Perfecto, entonces ahí es cuando empezamos a mirar pues el desarrollo del trueque, como vemos aquí en estas imágenes, pues ahí se montan las casitas, ahí vemos cómo las mujeres están generando la recolección y todo ese cuento, y viene algo importante, que era lo que les compartí ahorita, que viene la división del trabajo, ¿cierto? Entonces aquí viene una característica importante. Si yo cazaba un venado, alcanzaba para la comida de 4 o 5 días, pero si se iban dos grupos de cazadores y traían dos venados, ya no alcanza el otro venado a guardarse porque se daña. Entonces resulta que hay más tribus. Y ahí viene parte de la primera premisa del comercio. Lo complejo de eso es que teníamos que manejar un tema de trueque, ¿cierto? Entonces, ese tema de trueque genera unas características pues un poco complejas, pero el primer escenario, muchísimo antes de Adam Smith, que fue el que lo llevó a los libros con la división del trabajo, empezamos una gran división social. Entonces, habría tribus que se dedicaban a la ganadería, otras tribus al cultivo y tenían que generar esos cambios. Y la segunda división del trabajo es cuando empezamos a hablar de la agricultura, no todos podían hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando se recoge la cosecha, había otros personajes que tenían que jugar a no sé, desgranar las mazorcas, otros tenían que dedicarse a hacer harina con ese maíz y empezar a atesorar eso para que les durara en los tiempos donde había invierno, donde no había cosecha. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué características tiene ese desarrollo primitivista? Es ideal que tomen nota porque no se dicta y en unos días pues vendrá algún cuisecito o algo así. Entonces, aquí vemos que esta economía era una economía trazada. Sabrina, ¿cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital, ¿sí? Capital, muy bien, perfecto, eso es. Ese tipo de preguntas son las que haré en el quiz. Entonces, los factores de producción son tierra, trabajo y capital. ¿Qué teníamos en esa economía? Pues tierra y trabajo. Porque el capital natural, hablando de dinero, no está, pero el capital es cuando se vuelven sedentarios y guardan sus cosechas para el momento de escasez tengan que comer. Entonces, la harina para hacer pan, ya tenían las ollas, ya tenían algunos herreros para tener herramientas, tenían el fuego para calor y para protegerse de algunas otras cosas. La segunda característica es que la producción en su 90% era para el autoconsumo. Era muy poco el desarrollo que se podía compartir o generar trueque.
Otro escenario, como bien lo había dicho Sabrina ahora, pues no había propiedad privada, ¿cierto? Pero allí se empezó a dar con Perfecto, el... perfecto, porque es que antes la tierra era de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba, este terreno está bonito y nos instalábamos ahí ya. Ahora yo miro este terreno está bonito y hay una cerca porque o es de las FARC, o es de Uribe, o es de Juan Manuel Santos, o es de otro feudalista, como ya muy bien lo decía Andrés en la sustentación. Entonces ahí ya empezamos a como a entender eso. Las clases sociales, repito, no eran existentes, pero sí empezó a haber, como dice en el punto número 4, una división del trabajo. Ya, no es que estemos hablando de machismo o no, pero en ese momento, por un biotipo, era más fácil que Andrés fuera a casar en vez de Sabrina. Por el biotipo, por la fortaleza, por la resistencia, por miles de cosas, por el manejo de las armas, porque me imagino que ya casaban era con unos palos y una flecha. No sé si había un arco en el momento, pero ya había como estructuras para esas características. ¿Cierto? Entonces, ¿qué aportes nos deja el desarrollo primitivista? Entonces, unas características importantes, ¿cuáles vienen siendo? La creación de herramientas, el trabajo. Entonces, acá yo puedo colocar una característica hablando los tres. Sabrina, ¿cuál es tu principal habilidad a nivel laboral? No quiero saber alguna cosa rara. La habilidad de ventas. Habilidad en ventas. Andrés, su principal habilidad. Sí, profe. Esconderse detrás de la cámara. Sí, muy bien. ¿Cuál otra? No sé, la productividad. ¿La qué, viejo? Productividad. Explica cómo es eso. Ser productivo, o sea, trabajar ágil, sí. Perfecto, entonces ahí la copia que le pasó Sabrina, la agilidad o la habilidad para ser muy rápido, ¿cierto? La mía de pronto es la comunicación. Y ahí empezamos a encontrar cuáles son nuestras habilidades y competencias, por eso aquí hay algo importante. Primero la creación de herramientas, después el trabajo, pero las dos que vienen son importantes que no se habían entendido, que es la organización y la administración. Lo que les decía anteriormente, la organización, entonces Andrés va a traer los venados y Sabrina se encarga del desarrollo de cuidar niños y la casa. No porque esté hablando de machismo, sino era como se manejaba en esa época. Ahí ya hay una organización y después viene el tema administrativo. Como no había clases sociales, normalmente los adultos mayores eran los que se encargaban de darle el legado a los otros. Entonces los abuelos, hombres, le enseñaban a los personajes siguientes cómo era que utilizaban sus técnicas y trucos para cazar, ¿cierto? Las abuelas se encargaban de decirle a las mujeres cómo cuidar niños, cómo ir a recolectar vegetales y cómo manejar esa estructura. Entonces ahí viene el primer escenario de término de organización y administración, por eso es importante. ¿Listo? Y ahí es donde se genera ese contexto del trueque. Dime qué es un trueque, Sabrina. El intercambio de un bien, pero pues es un bien natural, ¿no? Entonces, digamos, es como una oveja por una vaca o algo así. Pues acuérdate de lo que hablamos ayer. Esos terminan siendo bienes sustitutos, la oveja y la vaca. Más bien podría ser la vaca por sal o la vaca por maíz, ¿cierto? Para que fueran como más, no fueran tan semejantes o tan cercanos. Pero entonces viene un problema. Resulta que Sabrina me da una vaca y yo le doy una bolsa de sal. Pero se termina la vaca, ¿cierto? Y yo todavía tengo sal. Entonces ahí es cuando el trueque empieza a fallar. Inclusive en esa época el trueque, porque había un bien importante para las tribus que eran las mujeres. Porque con las mujeres lo que se hace es construir mucho más población para que haya pues más, vaya creciendo cada una de esas tribus. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Si la vaca era muy gorda, entonces tocaba engordar a Sabrina. Y naturalmente ese no podía ser un escenario inflacionario, sino tendríamos que empezar efectivamente a crear o a constituir el desarrollo como de una moneda para darle un valor a ese intercambio. Eso era lo complicado del trueque. Bien, es mucho más difícil el mantenimiento del ganado que el mantenimiento de un cultivo. Sin embargo, el ganado da muchas más características que la leche, que el queso, que la carne. Entonces, ahí, inclusive hasta la misma compañía. Entonces, ahí generaba un escenario. Y el siguiente aporte, que son las bases para ese desarrollo constante. Entonces, cuando empezamos a ver la creación de herramientas, eso es un efecto bien importante que nos genera valor. Entonces, hacer los corrales, ¿cierto?
en ese momento no había alambre de púa, ¿sí? O con cercas con corriente eléctrica. Yo no imagino cómo hubiera sido ese desgaste tan tremendo, pero ese fue el primer escenario y aporte para que llegáramos a construir algo importante ahora. ¿Listo? Muy bien. ¿Claro hasta ahí? ¿Niños? Sí, señor. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el siguiente tema, Sabrina? El esclavismo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Qué tienes sobre referente a eso? Bueno, entonces, como yo decía antes, ahí es donde se empieza a dar el esclavismo. Entonces, se caracteriza básicamente, dígame un segundo, profe. Ve hablando sobre una base que tengo yo ahí. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, niños, no es el regaño de, pero una pregunta rápida. ¿Les caigo mal? Espero que no. Sabrina, ¿te caigo mal? No, profe. Andrés, ¿le caigo mal? No, señor. Perfecto, entonces hagámonos 3 amigos bien bacanos, bien chéveres y hagamos este tipo de presentaciones. En el día soy muy agresivo con esos locos y me traen unas presentaciones, pero no porque sea bonita o no, porque si miran, esto es una carta que aparece en internet y la imagen también. Lo que voy es que hagamos la clase más dinámica porque el horario es complejo. Hoy es viernes, deberíamos estar con una póker, ¿cierto? Pero estamos con Coca-Cola, aquí la muestro, y con agua, ¿sí? Entonces, deberíamos estar con otra cosa, pero esto es una clase, entonces no se van a poner a beber, pero sí una estructura natural es que la hagamos pues dinámica para que entendamos cómo es que me gusta el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontraste sobre esclavismo, Flaca? Bueno, fue el primer modo en la explotación que aparece en la historia. Surge por la descomposición del régimen de la comunidad primitiva. Esta sociedad se dividió en dos clases en los señores esclavistas y los esclavos, o sea, los dueños de los esclavos. Entonces, o sea, ellos, los dueños de los esclavos, son los que disponen de ellos y los ponen a hacer las tareas que ellos crean que deben cumplir para pues poder realizar la producción o bueno, en fin. Y los esclavos debían hacer todo tipo de trabajo que se les mandara porque pues pertenecían a alguien más, o sea, no había el concepto de que cada persona era libre. Perfecto, para un minutico ahí. Entonces, Sabrina es mía, es mi esclava. Alejandro Escobar se muere, ¿cierto? Y Sabrina ya no es libre, porque nunca lo va a hacer. Entonces, Sabrina ya le pertenece a mis hijos, porque eso al final termina heredándose. Eso era uno de los problemas complejos, que ya vamos a ver eso cómo cambia en el capitalismo. Entonces, déjame agregar lo siguiente. Definición. Sí, ahora, no miren el tema ortográfico porque yo levanté pues al muchacho que hizo esto en la mañana porque las mayúsculas también tienen ortografía, pero él Qué pena, coloca es que no acá. está viendo ninguna presentación, se ve como una pantalla en azul oscuro. ¿Tú ves algo, Sabrina? Características. No, no, pero ¿ves la pantalla? No, ahora está en negro. Veía la presentación que dice características, ahora está en negro. A ver, comparto de nuevo. Algo pasó. ¿Flaco, ya ve ahí? Sí, señora, ahí ya se ve. Excelente. Entonces, repito, esta presentación pues la hizo un compañero del día, tiene unos errores ortográficos complejos, pero entonces el tema es, ahí hablamos de una definición para aportar a lo que nos dice Sabrina. Andrés, léela, por favor. El esclavismo es el nombre que recibe todo sistema social, todo sistema social basado en la explotación de individuos para la producción económica. Sus orígenes se remontan a la era de la revolución agrícola y desde entonces se ha adaptado a diferentes condiciones históricas. Perfecto. Entonces, como hablamos que los factores de producción son tierra, trabajo, capital, ahí la tierra se vuelve bien importante, ¿cierto? Y el escenario del trabajo, pues aún más, porque estamos hablando de un esclavismo, un esclavismo. Entonces hay un personaje, ¿cierto? Que coloca la estructura al que le está dando látigo al esclavo y el esclavo permanentemente, casi 20 horas diarias, dándole al desarrollo, ¿cierto? Del trabajo de la tierra. ¿Para qué? Para recoger toda esa producción.
¿Listo? Muy bien. ¿Qué más hay ahí, Sabrina? ¿Qué más tienes en la investigación? Placa. Ya, profe. Mm, Bueno, la explotación es el tema como principal de esta economía esclavista y Bien, los esclavos, para poder mantener a los esclavos como mansos, se crea una estructura de violencia y represión. O muy sea, bien. les pegaban y no les permitían hacer absolutamente nada más, sino lo que estaban obligados a hacer. Em, em, Bueno, pues obviamente para un ellos segundo, trabajando para otra para un persona. segundo mientras miras el apunte. Y aquí empezamos que de las principales economías esclavistas vimos en Mesopotamia, Antiguo Egipto, Azteca, Grecia, Roma, colonialismo, imperialismo. ¿Listo? Ahí es cuando empiezan a pasar. Y después de este escenario viene el capitalismo y es que todo parte y Tiene el todo, feudalismo. perfecto, todo se va dirigiendo hacia ese escenario. ¿Listo? Entonces, lo que decía Sabrina, una característica, ¿cierto? Es la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? Con el escenario de ser cruel y salvaje. Las imágenes son complejas, si vieron videos es bien difícil de analizar eso. Eh, lo más difícil de entender es que hoy en día todavía existen muchas partes del mundo donde esto es real. ¿Listo? Así como está en la imagen. La trata de personas, eso de los coyotes mexicanos que llevan gente a Estados Unidos, eso de trata de blancas que las llevan para prostitución a otro lado. También hay otra red bien compleja que trae niñas menores de edad del campo y las internan en la ciudad simplemente para que dediquen a los quehaceres de la casa, sin un pago coherente, bueno, con unos horarios de trabajo bien extensos. Eso sería como un desarrollo. Los cazadores se convirtieron en mecanismos de opresión, instrumentos de saqueo y caza de esclavos. Entonces, Sabrina, Andrés y Alejandro eran esos indígenas que eran nómadas y se colocaron por ahí y resulta que estos personajes van y nos capturan y nos llevan y terminamos siendo esclavos, quitándonos pues el mismo desarrollo. La economía familiar se convierte más productiva en el beneficio que generaba o cerraba esos vínculos familiares. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ese desarrollo de esclavos, si yo cojo de esclava a Sabrina, pues resulta que Andrés es hermano de Sabrina, entonces yo no solo la cogí de esclava a ella, sino a todo el núcleo familiar que todos tenían que producir para un solo personaje, que era lo más complejo. Ahora sí, dale, Sabrina, ¿qué más encontraste? Bueno, pues como los esclavos no tenían ninguna motivación para desempeñar estas actividades, entonces la productividad era bastante baja. Entonces, pues por lo mismo, porque son tratados con violencia. La expectativa de vida pues era baja y pues obviamente al no producir lo mismo, esto entró en un periodo de crisis y se ocupó, ahí es donde entra el feudalismo. Perfecto, pero entonces paremos también un segundo con la estructura que ya de feudalismo hablamos un momento. El tema natural, ¿cuál es? Yo creo que les hice el ejercicio ayer. Sabrina, ¿yo por qué te debo tratar bien si para eso te pago? Recuerden que esto es una lúdica de clase, no la estoy pues regañando. Ayer lo dijimos, ¿por qué te debo tratar bien si para eso pago? Pues porque un empleado contento produce más, está mejor, Ya, ¿sí? perfecto. Eso está muy bien. Eso es un indicador. Entonces, la estructura natural es, si yo trato muy bien a Sabrina, si yo trato muy bien a Andrés, si les doy unas características y unas condiciones de trabajo pertinentes, pues ¿qué van a hacer? Se van a motivar y van a ser mucho más productivos para el desarrollo de lo que yo estoy manejando. ¿Listo? Aquí me aparece un letrerito que se para en 10 minutos, pero Andrés, vuelva, porque en el tercer tiempo de ayer, usted se fue de parranda y nos dejó tirados. Profe, yo me conecté, me metí al link, pero me aparecía como que no había iniciado o sea que estaba el host esperando a reiniciar la No, reunión. trabajamos como unos 10 minuticos más y acabamos la clase porque usted nos dejó botados. Pero no, relájese, flaco, no importa. La estructura natural es que, repito, si yo le doy características importantes
a las condiciones de trabajo de Sabrina, pues me vende no 200, sino 300. Si yo le doy características más importantes a Andrés, pues me vende no 200 ni 100, sino me vende 300 o 350. Entonces ahí genera un valor importante. ¿Qué pasa dentro de este periodo también? Hablamos de propiedad privada. Entonces, es un concepto económico del ámbito legal, ¿cierto? Donde el individuo o la organización hace posesión de una propiedad o de un bien. Entonces, y lo que decía anteriormente, Sabrina es mía, yo me muero, pues ahora Sabrina es de mis hijos. Si mis hijos se mueren y Sabrina aún está viva, pues Sabrina pertenece a mi nieto, porque no hay ninguna posibilidad dentro de este régimen que tenga la posibilidad de salir a colocarse en otro escenario, en otro sector económico o social. ¿Listo? Muy bien. Noten en esta imagen que ahí hay un conejo y un pescado, que era lo que decía Sabrina, ¿cierto? Esa imagen no es muy concordante para la época, pero sí sería interesante que no fueran proteínas, sino se cambiaran por otras cosas. Y ahí es donde el escenario de trueque o intercambio empieza a fallar. ¿Listo? Hay algo importante, y tomen nota de esto, que es relevante que lo manejemos. La creación de conocimientos, escenarios matemáticos, astronómicos, no astronómicos, sino astronómicos, mecánicos, ¿cierto? ¿Por qué empezamos a mirar eso? Los matemáticos, ¿por qué? Porque el dueño de la tierra tenía que saber efectivamente qué cantidad se estaba produciendo, cuánto estaba pagando, porque allá se pagaba también con cosecha, y el otro escenario natural es cuánto me va a durar la cosecha y en cuánto venderla. Astronómicos, porque los que manejaban la tierra eran los encargados a través de estrellas y cosas, inclusive los campesinos hoy en día también se rigen sobre eso, si cultivan en luna llena o no, bueno, una cantidad de cosas que no vamos a entender nosotros. Los mecánicos referente a todas las herramientas que se fueron forjando inclusive desde el periodo anterior. ¿Listo? Muy bien. División de clases, esclavista, esclavo y el dueño de toda la tierra. Fuerza productiva, los factores de producción, la tierra, que es un factor de producción, y existía ganadería y agricultura. La fuerza de trabajo. Entonces, este factor de producción era bien determinante en el momento porque a mayor cantidad de empleados se presupone mayor productividad, ¿cierto? Pero Sabrina nos decía que la expectativa de vida no era el ideal por el maltrato que se generaba. ¿Listo? ¿Algo más que tengas que decir ahí, Sabrina? No, no, señor, esa era toda la información. Perfecto. Y Muy bien. Excelente. Entonces ya hablamos del escenario primitivista, esclavista, hablamos hace un momento del tema feudal y viene el tema del capitalismo, Andrés. Dale pues. Ya comparto eso. ¿Tienes presentación o nos basamos en la que tengo acá? Pues acá tengo la de capitalismo. Listo, dale pues con eso y ya completamos con esta entonces. El capitalismo es un sistema político, social y económico en el que grandes empresas y unas pocas de personas acaudaladas controlan las propiedades, incluyendo los activos capitales, terrenos, fábricas, dineros, acciones de la bolsa y bonos. El capitalismo se diferencia del sistema económico anterior, el feudalismo, por la compra del trabajo a cambio de un salario. Excelente. Para un segundo ahí que eso es bien importante de analizar. Entonces, aquí hay una estructura importante que debemos empezar a analizar. Sabrina, ¿cómo se le pagaba al esclavo? Acá. Señor, qué pena. Con razón apagó la cámara, me dejó tirado. Claro que no, profe, aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo se le pagaba al esclavo? Con comida Perfecto. y techo, sí. Sí, entonces dentro de la tierra que cultivaba le montaron un ranchito y del maíz que producía coja 4 mazorcas y con eso coma, ¿cierto? Y el cambio natural entre feudalismo y capitalismo es lo que nos acaba de decir Andrés.
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora simplemente vamos a generar es el pago a ese personaje. ¿Listo? Muy bien, siga, Flaco. El capitalismo surgió en el siglo, no sé cuál es ese, ¿Dónde está leyendo eso? acá aparece, Ah, ok. En el 19. 19. Sí. Con la revolución industrial, su fundador teórico fue Adam Smith. ¿Cómo así que no sabe leer eso, viejo pilas? No, es que no me acordaba. Ya ahí, Ok, bueno, Marx lo criticó como un sistema injusto. Ha dado lugar a la globalización y el neoliberalismo. que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien. El sistema económico y social basado en la propiedad privada en los medios de producción, en la importación del capital como generador de riqueza y en la asignación de recursos a través del mecanismo del mercado. En contraste con la economía agraria, el capitalismo está fundado sobre la posibilidad de hacer fructificada. Espera, Andrés, hagamos una cosa que ya se va a pagar, ya se va a terminar estos primeros 40 minutos. Déjame lo pago y seguimos ahí. Vuelves a arrancar desde el sistema económico, ¿listo? Para que no se me dañe la grabación, ¿vale? Hola, Listo, profe. listo, no se van a perder. Ya nos vemos en 30 segundos. Listo, profe. Ok.